Hoy hablaremos de 4 grandes autores que fueron importantes para la sociología y que nos acompañaron este semestre. ¿Quieres conocerlos? Acompáñame. Como primer autor tenemos a Auguste Comte, quien nació en Montpellier en 1798 y murió en París en 1857. Fue un pensador francés considerado el fundador del positivismo y de la sociología. Este creía que la sociología podría producir un conocimiento de la sociedad basado en datos científicos y a su vez pensaba que esta sociedad estaba desordenada por la Revolución Francesa. Fue estudiante de Saint-Simon, quien decía que la racionalidad era necesaria y que había que tener siempre en cuenta todas las dimensiones, y Comte tenía una necesidad de aplicar siempre los planteamientos de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Algunas de sus obras son: algunos de sus aportes más importantes en la sociología se basaron sobre todo en el texto del espíritu positivo que fue publicado en 1848, donde plantea que todas las especulaciones están sujetas a 3 estados, y estos estados son el teológico, el metafísico y el positivo. Cada de estos estados implica la búsqueda por parte de los seres humanos de una explicación de las cosas que nos rodean. Además, hablaba de una ley de la jerarquía donde estaban clasificadas las ciencias, de esta manera: matemáticas, astronomía, física, química, biología y sociología, partiendo y hasta el fin último de toda la ciencia positiva, que es la sociología. Una de sus contribuciones más importantes fue que definió la sociología como ciencia positiva y enunció 3 métodos sociológicos: la experimentación, la observación y la comparación. Nuestro segundo importante autor es Émile Durkheim, quien nació el 15 de abril de 1858 en una comuna francesa. Fue un sociólogo, pedagogo y antropólogo francés y uno de los pioneros en el desarrollo de la moderna sociología. Terminados sus estudios en la Normal, inició su carrera como docente en diversas ciudades francesas y durante el curso de 1885 a 1886 se trasladó a Alemania, donde conoció los métodos de la psicología experimental. Durkheim perfeccionó el positivismo que había creado Auguste Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético deductivo. Ante esto se pueden destacar sus más grandes obras, las cuales fueron: ahora, para hablar de los aportes más importantes que tuvo Émile Durkheim, es importante hablar de la sociología como la ciencia de las instituciones, ya que para él el objetivo de la sociología era descubrir los hechos sociales. Estos hechos sociales se podían entender como estructuras sociales, es decir, las normas o los valores culturales que son externos y coercitivos para los actores, pero también se podían explicar como cosas, y estas cosas solo podían ser explicadas por otro hecho social. Ante esto, Durkheim clasificó los hechos sociales como materiales e inmateriales. Los materiales como los componentes estructurales de la sociedad, es decir, el urbanismo, el arte, etc., y los inmateriales que se encuentran en todo aquello definido como la conciencia colectiva, como las normas y los valores. Durkheim también hablaba de la moral como eso que nos unía, y por eso era difícil mantenerla, ya que siempre cambiaba de una sociedad a otra, por lo cual propuso su idea de la evolución social. Además, es importante hablar del método implementado por Durkheim, el cual se basaba en la observación y en desechar prescripciones del sentido común. Además, su método era independiente de toda filosofía, se aplicaba a los fenómenos sociales y buscaba ser completamente objetivo. Nuestro tercer personaje es Max Weber, quien fue un sociológico alemán que opuso al determinismo económico marxista una visión más compleja de la historia y de la evolución social. Vio en la espiritualidad protestante el caldo de cultivo que favorecía el desarrollo del capitalismo en el norte de Europa. En Economía y Sociedad, publicada en 1922, existe la teoría de las categorías sociológicas, en la que trata de establecer las principales categorías relativas a los distintos campos de la investigación sociológica: las relaciones económicas, las relaciones de poder y las relaciones de casta y clase. El método utilizado por Weber es el de la construcción de tipos ideales de acción social. No se trata de un promedio de la realidad, sino más bien de un recurso de la creación del concepto, por el cual se toman determinados elementos considerados relevantes para su construcción. Por lo tanto, no se presenta en forma pura en la realidad. Como consecuencia, el tipo ideal de acción no es verdadero ni falso, sino que podrá o no ser de utilidad para analizar la realidad. Weber crea distintos tipos ideales de acción social y los relaciona con los tipos de dominación y de administración del poder. Estos son: acción racional, arreglos afines; acción tradicional; acción emotiva; acción racional con arreglo a valores. Por último, tenemos al conocido Karl Marx,
quien fue un filósofo, sociólogo, periodista, economista y militante comunista alemán de origen judío. Nació en 1818 en Prusia y falleció en Londres en 1883. Es considerado junto a Durkheim y Weber el padre de la sociología clásica y su obra atraviesa diversos campos de estudio, además de trascender hasta el sostén de diversos regímenes políticos alrededor del mundo. Su obra cumbre es El Capital y está dividido en 3 tomos. Allí plantea una nueva propuesta epistemológica, conocida como praxis. Allí involucra el saber y el hacer. La praxis es académica, pero también es revolucionaria. Dicha propuesta está fuertemente influenciada por el idealismo y la dialéctica hegeliana, y a su vez por el materialismo de Feuerbach, sumado a su trabajo periodístico. En El Capital, Marx, a partir de un análisis de la expansión del proceso económico derivado de la revolución industrial, plantea que hay una contradicción social en los procesos de producción y consumo, debido a que se produce más de lo que se consume en función del intercambio, y esto permite apropiarse del trabajo de los otros y otras. El trabajador, para poder sobrevivir, se ve obligado a vender su fuerza de trabajo, con lo que pierde su cualidad de ser humano. Y es en el trabajo y en la apropiación de este donde se encuentra la ganancia del capitalista, es decir, la plusvalía. Siendo así, el sistema capitalista se sostiene en la apropiación del trabajo ajeno y en la propiedad privada, esta última derivada de una acumulación originaria en la que se separó de los productores de los medios de producción. Por último, es imposible entender el trabajo de Marx sin la presencia de su amigo y colega Friedrich Engels, y a su vez de su esposa Jenny von Westphalen, ya que fue ella la encargada de publicar sus obras póstumas, pues era la única que entendía su letra.